Amén. Que el Señor nos bendiga, amados hermanos, en esta hermosa hora. Damos gracias a Dios por concedernos un día más el privilegio de estar en cabina de radio nuevamente. Agradecemos a usted su fiel sintonía a esta radio. Agradecemos a Dios por la vida de cada uno de ustedes, por la vida de cada uno de nosotros, quienes trabajamos para engrandecer el reino de Dios en esta tierra. Esperamos que la presencia de Dios se esté moviendo de manera muy especial en su vida, que el poder y la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo se esté manifestando en cada uno de ustedes, en su familia, en su hogar, en su trabajo, en su negocio, en cualquier obra que usted emprenda, deseamos que la presencia de Dios se esté manifestando ahí con ustedes. Les saludamos desde la hermana República del Salvador, en Centroamérica. Desde aquí la misión cristiana evangélica El Verbo Divino, transmitiendo las buenas nuevas de salvación, transmitiendo alabanzas para la honra y la gloria de nuestro amado Señor Jesucristo, y por qué no decirlo, proclamando el Evangelio de la salvación eterna. En esta hermosa hora le voy a suplicar que abra su Biblia en la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 10, versículo 13. Primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 10, versículo 13. Leemos la bendita palabra de Dios, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y a su letra dice: No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. Oramos. Bendito Dios, gracias te damos, Señor, porque en esta hermosa hora, Dios mío, nos has permitido, Dios mío, estar reunidos en este lugar, Padre eterno, para bendecir y exaltar tu nombre. Nos has permitido, Dios mío, estar en comunión con cada uno de nuestros oyentes, que no dudamos que son muchos. Dios mío, gracias por la vida de ellos. Gracias por bendecirles, Padre eterno. Gracias, Dios mío, por tener cuidado de sus necesidades, amado Dios. Padre eterno, te damos gracias porque podemos respirar ese oxígeno que tú provees, porque tenemos salud. Algunos tal vez estén enfermos, pero están confiando, Señor, en que tú eres poderoso. Dios amado, gracias por las situaciones adversas que llegan a nuestra vida. Gracias, Dios mío, por los momentos de prueba, de lucha y de dolor que llegan a la vida del cristiano. Amado Dios, te agradecemos porque todas las cosas que le suceden a tus siervos, a tus hijos, a tus escogidos, tu palabra dice que son para bien. La palabra especifica, Dios mío, que tú tienes el control de nuestra vida, que tú tienes el control de todo nuestro ser, y que nada de lo que acontece, Señor, es por azar del destino, sino porque es tu voluntad. Dios mío, gracias por esos momentos duros que hemos cruzado. Gracias porque alguno de mis hermanos en este momento, Señor, está pasando una situación difícil. Gracias, Dios mío, porque tu palabra enseña que en todo y por todo te debemos de dar gracias, Dios. Gracias, Maestro Santo, por esclarecer nuestra mente, nuestra alma, nuestro corazón y nuestro espíritu, para poder entender que cuando la situación se torna difícil en nuestra vida, es porque tú tienes algo preparado, es porque tú estás preparando un terreno mejor para cada uno de nosotros. Dios amado,
Te suplicamos en esta hermosa hora que nos ayudes a discernir tu santa y bendita palabra de la mejor manera posible. Te suplicamos, Dios mío, que abra los ojos del entendimiento, que abra los ojos espirituales y que abras el corazón y el alma de cada uno de los oyentes, para que pueda, Dios mío, juntamente conmigo y mis hermanos que están en cabina de radio, para que podamos, Dios mío, atesorar esa enseñanza, para que podamos confiar plenamente en tus promesas, porque pues así dice tu alabanza, las promesas del Señor mías son, dice esa hermosa alabanza. Entonces, Padre, si en la Biblia está escrito, eso ha de cumplirse, Dios mío. Te pedimos, Padre, que aquel que está a punto, Señor, de tirar la toalla, que está a punto de retroceder, este mensaje le sirva de bendición a su vida, este mensaje le toque el alma y el corazón y pueda reflexionar y saber, comprender y analizar, Dios mío, que los momentos difíciles, las pruebas, las adversidades, por duras y difíciles que sean, no son más que un peldaño en el Evangelio para elevarnos hacia el reino de los cielos. Las pruebas y las dificultades, Señor, tú las has permitido y las permitirás siempre en tu iglesia, porque tienes un propósito y el propósito es glorificarte. Sí, Señor, cuando llega la prueba es cuando tú te glorificas, es cuando tú obras, es cuando tú envías tu Espíritu Santo a la vida de mi hermano, de mi hermana, y el Espíritu Santo de Dios nos saca en victoria, obra en gran manera, obra con gran poder y con gran autoridad, Dios mío. Ahí donde mi hermano, mi hermana en esta hora, Rey Santo, Rey Divino, está pasando una situación difícil, ahí clamo tu presencia, ahí clamo tu poder, ahí yo, Señor, invoco, Dios mío, que llegues tú, oh Santo de Israel, a dar esa paz y esa tranquilidad, y que mi hermano y mi hermana, Señor, puedan gozarse, y el día postrero, Dios mío, pueda darte gloria, honra y alabanza, porque esa prueba, esa dificultad no fue más que un examen, un peldaño hacia la bendición, Dios mío, un vehículo hacia la prosperidad espiritual de cada uno de nosotros. Padre, asístenos en esta hermosa hora con tu presencia. Dispersa, Señor, todo demonio, todo principado y toda potestad, Dios mío, que quiera hacer daño, que quiera perturbar la esencia divina de este mensaje. Padre, en el nombre de Jesús, te pedimos tu cobertura para la honra y la gloria de nuestro amado Señor Jesús. Amén y amén. Amado hermano, qué lindo es saber, qué hermoso es saber que Dios está con usted y está conmigo, y que nunca nos ha desamparado, nunca nos ha dejado, y Él está ahí en las buenas, en las malas, en la mañana, en la tarde, en la noche, en cualquier circunstancia, en cualquier momento, en cualquier lugar. Dios está presente con cada uno de nosotros. La palabra especifica que nosotros fuimos sellados con el sello de su Espíritu Santo desde el momento que creímos a la promesa de Dios, desde el momento que creímos en el Rey de Reyes y Señor de Señores. Dice la palabra que usted y yo, mi hermano, hemos sido sellados con el sello del Espíritu Santo de Dios, que es las arras de la esperanza bienaventurada, dice la palabra. Bendito sea su nombre, porque aunque las cosas se tornen difíciles, aunque la situación se ponga negra, oscura, hablando espiritualmente, con todo y eso nosotros somos más que vencedores en el santo y bendito nombre de Jesús. Aleluya. En esta hermosa hora, mi amado hermano, mi amado amigo,
vamos a tocar un hermoso tema de bendición para la iglesia y de bendición para el amigo también. El tema de esta hora es venciendo las adversidades, venciendo las pruebas, venciendo las luchas. Tema de esta hora, venciendo las adversidades. Por muy bonito que nos pinten el evangelio, por muy bonito que nos prediquen los pastores o los predicadores, el evangelio es una cruz en la vida de cada uno de nosotros. El Señor fue bien claro y le dijo a sus discípulos allá en el evangelio de San Mateo, le dijo: el que quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. O sea, Dios no pintó un evangelio color de rosa. Cristo no pintó un evangelio de prosperidad, de paz, de tranquilidad, de abundancia, de prosperidad. No, Él pintó un evangelio fuerte, duro, difícil, sacrificado, y hasta cierto punto un evangelio de peligro y de persecución. Pero bendito sea Dios, porque Él nos ha advertido con tiempo que en el evangelio habrán cosas difíciles. Capítulo 10 de Corintios, versículo 13, dice de la siguiente manera: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Qué lindo es el Señor. Las pruebas, mi hermano y mi amigo, no son un problema. Las pruebas, las dificultades para el Hijo de Dios no son un problema. El problema en sí no radica en la prueba, el problema radica en nuestra actitud ante la prueba que ha llegado. Cuando la prueba llega, mi hermano, mi amigo, ese es un examen espiritual que Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo están permitiendo en nuestra vida. La prueba es un examen espiritual para el cristiano. La prueba es un examen en el cual nosotros debemos de confiar plenamente en la asistencia divina, tal como le dice el libro de Isaías capítulo 43. El profeta Isaías declara en el capítulo 43, versículo 2, para la honra del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice Dios por medio del profeta: cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Bendito sea el Señor. Mire, mi hermano, mi amigo, aquí podemos comprobar que la promesa de Dios, la profecía divina dice que cuando usted y yo estemos pasando por las aguas turbulentas, estemos pasando, hermano, por esa situación difícil, ahogante, asfixiante, esa situación que lo desespera, que lo entristece, que a veces nos desanima, a veces nos decepciona. Entonces la palabra nos dice a nosotros que no nos preocupemos, porque cuando pasemos esa situación difícil, cuando pasemos por esa prueba, dice el Señor que las aguas no nos anegarán, ni tampoco la llama arderá en nosotros. Entonces, la prueba, la dificultad en sí no debe ser un problema para el cristiano. Debemos de verla con una actitud positiva, como una actitud de que Dios quiere glorificarse en nuestra vida. La prueba, mi hermano y mi amigo, debe de verse con los ojos espirituales, y debemos tener seguridad y confianza en las promesas de Dios. El Señor al pueblo de Israel, allá en el libro de Deuteronomio, capítulo 31, el Señor le dice al pueblo de Israel, Deuteronomio 31, para la gloria de Dios, si puede buscarlo juntamente conmigo. Dice la Escritura en el versículo 6 al 8, dice
Esforzaos y cobrad ánimo, no temáis ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. Y llamó Moisés a Josué y le dijo en presencia de todo Israel: esfuérzate y anímate, porque tú entrarás con este pueblo a la tierra que juró Jehová a sus padres que le daría, y tú se las harás heredar. Y Jehová le dice: va delante de ti, Él estará contigo, no te dejará ni te desamparará. No temas ni te intimides. Gloria a Dios. Mire qué linda la palabra. O sea, la prueba no es una dificultad para el cristiano. La prueba es una bendición, siempre y cuando nosotros la veamos con ojos espirituales y depositemos nuestra confianza en la provisión divina. Veremos las características de las pruebas, mi hermano, ya que hay de varios tipos, ¿verdad? Y en la Biblia están estipuladas, en la Biblia están plasmadas, hay versículos, citas bíblicas que nos dan esa enseñanza. Entonces el problema es que a veces no los estudiamos. Las pruebas son por un poco de tiempo y no durarán más de lo que nosotros podamos soportar. Eso lo dice la Escritura, y en la base bíblica que leímos dice bien claro, el Señor dice: no os ha venido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir. Entonces debemos de confiar que cuando la dificultad llega, antes de que la dificultad llegase, ya Dios ya sabía, ya tenía en cuenta que íbamos a pasar por esa adversidad. El apóstol Pedro, en su segunda epístola, el capítulo 2, versículo 9, nos enseña de tal manera que dice: sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. O sea, ¿de qué estamos hablando? De que Dios nos librará en el momento difícil, en el momento de la prueba. La mano del Dios Todopoderoso, la mano del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo estarán contigo, estarán conmigo, y saldremos en victoria. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y se cumple. Literal B dice: las pruebas son necesarias. Claro que sí, exactamente, correctamente. Las pruebas son necesarias en la vida del cristiano, porque el cristiano tiene que ser probado, el cristiano tiene que ser sometido para que él se mantenga firme en la fe. En el libro de Santiago, capítulo 1, versículo 3, dice de la siguiente manera: sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. O sea, la prueba, mi hermano, es la medicina, o por decirlo así, es el vehículo que Dios va a usar para darnos el fruto de la paciencia, el don de la paciencia. Entre más pruebas tenga usted y tenga yo, más pacientes vamos a ser de parte de Dios. ¿Por qué? Confiando en Dios, porque Dios nos ha sometido a las pruebas, porque Dios nos ha ido pasando por ese proceso. En segunda de Pedro, como dijimos, Santiago capítulo 1, versículo 3 nos dice eso, que la prueba, ¿verdad?, viene siendo un producto para la paciencia. Sin prueba no hay paciencia. En el libro de Romanos, capítulo 5, versículo 13, el apóstol Pablo nos dice de la siguiente manera: y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Hermano y amigo, no es de desesperarse, no es de afligirse.
no es de tirar la toalla, no es de retroceder, no es de desertar del ejército de Dios, sino que cuando la prueba llegue, tú y yo debemos de ver lo que Pablo nos enseña y dice, y no solo esto, sino que también debemos de gloriarnos en las tribulaciones. Cuando la prueba llegue, hay que gozarse, hay que deleitarse en la presencia de Dios, hay que buscar a Dios más en oración, hay que ser más cultero, hay que estar más constantemente en la iglesia, hay que estudiar más la palabra y hay que declarar por fe que somos más que vencedores en el santo y bendito nombre de Jesús. Literal, las pruebas traen aflicción para evaluar nuestra fe. O sea, el momento de la prueba trae aflicción, trae desesperación a cualquier persona. Pero allí, en ese momento difícil, lo que Dios está haciendo es evaluando nuestra fe, a ver qué tan cierto es que creemos en las promesas de Dios, a ver qué tan cierto es que confiamos plenamente en la santa y bendita palabra de Dios. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 7 nos enseña eso. Para que sometida a prueba vuestra fe, dice, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria, honra, cuando sea manifestado Jesucristo. O sea, la prueba tiene que desarrollar en mí y en ti esa enfermedad, esa situación adversa económicamente o adversa físicamente hablando o en saludmente hablando, tiene que servirme a mí para que mi fe se permanezca firme, mi fe vaya creciendo y yo deposite toda mi confianza en el Señor. Por eso dice, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo nuestro Señor. Bendito el Señor. La prueba tiene que servirnos, hermano, como un trampolín hacia la bendición celestial. Las pruebas son de varios tipos. Salmo 34, 19, el Señor Jesucristo por medio del salmista David nos enseña de la siguiente manera en el versículo 19, muchas, dice, oiga, son las aflicciones del justo, pero de todas ellas las librará Jehová. O sea, Dios nos advierte con tiempo, con anticipación, de que cuando nosotros llegamos al Evangelio y nos recibimos a Cristo como nuestro único suficiente Salvador y nos separamos del mundo, nos apartamos del pecado y nos consagramos para Dios, aquí dice, muchas serán las aflicciones del justo. O sea, la prueba está a la orden del día, está a la orden del momento, a la orden del instante, del segundo. Pero nosotros debemos de saber que la Biblia dice en el versículo 19, pero de todas ellas los librará Jehová. Bendito sea el Señor, porque yo sé que tal vez usted, mi hermano, esté pasando situación difícil en este momento, pero Dios te está diciendo en esta hermosa hora, aquí yo estoy contigo, y esa prueba que tú estás pasando en este momento no es eterna, sino que pasará y luego te deleitarás en la presencia de Dios, dando gloria, honra y alabanza a aquel que ha prometido y que es fiel con cada uno de nosotros. Es necesario, amigo, pasar por el fuego de la prueba, literal. Todos tenemos, los cristianos evangélicos, todos tenemos que pasar por pruebas. No hay, la Biblia enseña que Dios no hace acepción de personas. Así es de que parejo, desde el más pequeño al más adulto, desde el más bonito al más feo, desde el más pobre al más rico, media vez sea cristiano evangélico, media vez le sirva a Dios, tendrá que pasar por el fuego de la prueba.
¿Por qué? Porque así dice la palabra, ¿verdad? Para que sometida a prueba vuestra fe. Tenemos que pasar por ello. Proverbios capítulo 17, versículo 3, nos enseña una hermosa ayuda espiritual para cada uno de nosotros. Le dije el libro de los Proverbios. Aleluya. Libro de los Proverbios, ¿verdad? Ahí vamos al capítulo 17, versículo 3. Dice: el crisol para la plata y la hornaza para el oro, pero Jehová prueba los corazones. Como le decía, todo cristiano evangélico va a ser probado. Todo siervo de Dios va a ser probado. Toda persona que rechaza al mundo, rechaza a Satanás y se entrega a Cristo, tiene que ser probado, nos guste o no nos guste. Las bendiciones de soportar la prueba. ¿Cuáles son las bendiciones de soportar la prueba? Que cuando pase la prueba, mi hermano, nosotros vamos a dar gloria, honra y alabanza al Señor. Otra bendición que es que la prueba nos capacita para recibir la corona de la vida. Qué lindo es el Señor. O sea, sin prueba no hay corona, mi hermano. Primeramente, para llegar a recibir la corona, tenemos que pasar la prueba. Libro de Santiago capítulo 1 versículo 12 dice la bendita palabra de Dios: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Pero aquí dice: porque cuando haya resistido la prueba. Qué lindo es el Señor. O sea, eso nos permite estar aptos para recibir la corona de la vida. Un cristiano evangélico que no haya tenido pruebas, difícilmente va a alcanzar la corona de la vida, porque la palabra lo enseña. También la prueba nos ayuda a desarrollar el carácter y el amor de Cristo. Romanos capítulo 5, versículo 5. Nos enseña versículo 3 al 5 nos enseña de la siguiente manera: y no solo esto, sino que también nos gloriamos, dice Pablo, en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. ¿De qué estamos hablando? De que la prueba nos capacita a nosotros y nos hace desarrollar el carácter y el amor de Dios. El amor de Dios crece cada vez más que nosotros pasamos por situaciones difíciles. ¿Por qué? Porque Él nos saca adelante, nos saca en victoria, y eso nos ayuda a amarle más cada día. Punto número 2, vamos a ver los ejemplos de las pruebas, ¿verdad? Como primer ejemplo de las pruebas, veamos Isaías 41, versículo 10, que ya lo leímos si no me equivoco. Dice Isaías 41:10, perdón, no leímos 41:10, fue 43 el que leímos. 41:10 de Isaías nos enseña: no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Dios nos está diciendo que las pruebas están a la orden del día, pero que usted y yo no debemos de temer. En el ejemplo de las pruebas podemos ver que cuando uno llega al Evangelio, el Maestro Jesucristo en Mateo 10, versículo 36, le dijo bien claro a sus discípulos que los peores enemigos del hombre serían los de su propia casa. Mateo 10, versículo 36, dice de la siguiente manera: y los enemigos del hombre serán los de su casa. ¿De qué estamos hablando? Que las pruebas están a la par suya y a la par mía. No esperemos que las pruebas y las dificultades vengan de un lugar exterior. No, si la prueba va a llegar allí, con el ser más querido, con el ser más amado, con las personas de más confianza, allí se va a manifestar la prueba. Un ejemplo
ejemplo de esa prueba es oposición de la familia, oposición. Cuando tú empiezas a crecer en tu liderazgo como miembro de la iglesia, cuando Dios te empieza a usar, cuando Dios te empieza a ministrar y te empieza a bendecir, no va a dejar de haber alguna persona dentro de la congregación o dentro de tu familia que se va a oponer, te va a señalar, te va a criticar, pero ya usted y yo estamos advertidos que esas son pruebas, y esas pruebas nos servirán para escalar un peldaño más en la escalera hacia el reino de los cielos. Las ofensas o persecuciones por parte de las personas cuando uno llega al Evangelio. Cuando uno llega al Evangelio, le llueven las pedradas por un lado y por otro. Cuando uno llega al Evangelio, le llueven las críticas, los señalamientos. Pero eso no nos tiene que preocupar a nosotros. Tenemos que hacer la cara algo dura. Por ahí dice un tío mío, hay que hacer cara de pedernal, pero tenemos que hacer la cara un poco de sinvergüenza y seguir adelante. ¿Por qué? Porque la Escritura en el Evangelio de Mateo capítulo 5, versículo 10, dice la palabra de Dios: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de Dios. O sea, no nos preocupemos por la envidia, no nos preocupemos por el rencor, por aquella gente religiosa que nos critica, nos señala, y por muchas cosas más que van a venir. La prueba va a venir. Preocupémonos por ser pacientes y tolerantes, con la confianza y la convicción que Dios tiene el control de esas cosas y que Él nos sacará en victoria. Otro ejemplo de una prueba es el mal testimonio de otros cristianos. Mire, el diablo es astuto, Satanás es astuto, y él va a usar a otros hermanos de la congregación, si es que se les puede llamar hermanos, ¿verdad? Y que los va a usar de manera para que aquel que ha sido escogido, para que aquel que ha sido lavado y limpiado con la sangre del Cordero de Dios, deserte de la iglesia. ¿Por qué? Por el mal testimonio. Y ese es un problema grave que a veces no lo queremos tocar dentro de la congregación, porque tenemos miedo que los hermanos se vayan, porque tenemos miedo que las personas nos dejen solos. Momento, la palabra de Dios hay que predicarla. Y sí existen personas dentro de las iglesias cristianas evangélicas que andan dando mal testimonio allí en la comunidad, allí en la iglesia. Y eso lo confirmo leyendo el capítulo 12, versículo 1 y 2 del libro de los Hebreos, donde el Señor nos aconseja de antemano diciendo: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor, dice, nuestra tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. O sea, cuando dice puesto los ojos en Jesús, allí nos está confirmando que usted y yo no debemos de mirar a diestra ni a siniestra. Ahí deje, hermano, que la gente haga o viva como a ella le dé la gana. Usted enfoque su mente, su alma, su espíritu y su corazón en servirle a Dios de la mejor manera posible, y no permita que el mal testimonio de otros, de otra persona, de otro miembro de la iglesia, le robe la bendición, le robe la autoridad y el poder que Dios ha puesto sobre usted. Hermano, habrá gente en todo lugar, siempre habrá gente en todo lugar que va a dar mal testimonio como hijo de Dios, pero el libro de los Hebreos capítulo 12 nos enseña a nosotros que debemos de poner nuestra mirada en Cristo Jesús.
¿verdad? Y tratar de caminar rectamente nosotros delante de Él. ¿Por qué? Porque las cuentas son personales. Aquí usted va a entregar su cuenta, yo voy a entregar la mía, y sálvese quien pueda, decimos los salvadoreños, ¿verdad? Porque yo no voy a cargar con los pecados con otro, a menos que el Espíritu Santo ponga en mi corazón que yo exhorte a alguien, y si pues hizo caso, gloria a Dios, y si no, pues por lo menos salimos del compromiso. Pero que el mal testimonio de otro no te robe la bendición. Recuerda que el Señor dijo que tenía que crecer juntamente el trigo y la cizaña. Entonces hay que procurar ser trigo. Hay el que cizaña, es problema de él. Otro ejemplo de prueba es la culpabilidad por haber pecado. Hermano, no hay hombre que no peque. No hay hombre que no le falle a Dios. La Biblia dice bien claro, no hay justo ni aun uno. El Señor Jesucristo le dice a Marcos cuando le pregunta: maestro bueno, ¿y qué debo de hacer para heredar el reino de los cielos? Y él le dice: cumple la ley y los mandamientos. Eso lo guardé desde pequeño. Pero a lo que quiero enfocarme es que él le dice: ¿y por qué me llamas bueno? Solamente hay uno bueno, y es mi Padre el que está en los cielos. Cristo lo dijo así, en señal de la gran humildad del Maestro. Entonces, no hay hombre que no le falle a Dios. Entonces, pero Satanás va a usar esa culpabilidad dentro de tu corazón, tu mente y tu alma por haberle fallado a Dios. De manera que no te va a dejar gozarte, que no te va a dejar exaltar y bendecir el nombre de Dios. Pero en la primera carta del apóstol Juan, capítulo 1, versículo 9, dice de la siguiente manera: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Qué quiere decir? Que seamos honestos y sinceros con Dios. No hay hombre que no peque. Los pastores fallan y pecan delante de Dios. Los ministros fallan y pecan delante de Dios. Los cristianos evangélicos fallamos y pecamos delante de Dios. Entonces, pero Él nos enseña que si pedimos perdón, si confesamos nuestra falta, Él es fiel y justo y nos perdona. Otro ejemplo de la prueba, la crítica de los religiosos. La crítica de aquella gente que ya no está contenta porque ya no te ve caminando como antes caminabas, porque ya no te ve siguiendo los pasos que ellos dan, siguiendo las tradiciones, siguiendo los pecados, las maldades que ellos practican. Entonces, esa crítica que no te quite el sueño, esa va a ser una prueba. Pero tú agarra tu Biblia, abre tu Biblia en Timoteo capítulo 1, Primera Timoteo capítulo 2, versículo 5. Allí dice bien claro: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo el hombre. O sea, ¿qué importa lo que la gente diga? ¿Qué importa lo que la gente te critique? ¿Qué importa que la gente te señale? Lo que importa es que tú estés en paz con Cristo Jesús, porque es el único mediador entre el Padre y nosotros, y no existe otro mediador. Entonces, si estamos en paz con Cristo, si le servimos a Cristo, que no importe lo que la gente diga. Porque el Señor dijo bien claro: si con el árbol verde hacen esto, ¿qué no harán con ustedes? O sea, el árbol seco somos nosotros. Amén. Pero bendito sea Dios, porque Él nos ayuda en esta hora a sumergirnos en el conocimiento de su bendita palabra, ¿verdad? A alcanzar a discernir por medio de estas porciones bíblicas y de este tema, venciendo las adversidades, de que no somos perfectos, pero podemos perfeccionarnos cuando nos dedicamos a tratar de predicar su palabra. Punto número 3, vamos a ver el ejemplo de las personas sometidas a prueba dentro de la Biblia. Todo miembro del cuerpo de Cristo tiene que ser probado. Si Dios, siendo Dios, envió a su Hijo, y Él siendo su Hijo, el unigénito, el Dios todopoderoso, se humilló y fue sometido y fue probado
para ver si era cierto que tenía fe en las promesas del Padre, para ver si era cierto que era obediente al mandato del Padre, cuánto más usted y yo tenemos que ser probados. Ejemplo de las personas sometidas, tenemos para empezar el pueblo de Israel, mi hermano. Cuando Dios lo saca de Egipto, Dios lo prueba. Libro de Éxodo capítulo 15, versículo 25. Allí vamos a ver cómo Dios probó al pueblo de Israel, ¿verdad?, en aquel tiempo. Éxodo, le dije, 15, 25, para la gloria de Dios. Dice la palabra de Dios: y Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol, y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Allí le dio estatutos y ordenanzas, y allí los probó. O sea, Dios prueba a sus hijos. Usted y yo tenemos que pasar la prueba, pero como le repito, que no sea una situación de derrota, de desaliento, de desánimo, que sea una situación de fortaleza, de fe y de esperanza, de que no estamos solos y de que el que está con nosotros nos sacará en victoria. Abraham fue probado también. Punto número 2, segundo personaje de la Biblia que fue probado. Y la mayoría conocemos la historia de Abraham. Libro de Génesis, capítulo 22, versículo 1. Allí nos enseñan que Dios probó a Abraham. ¿Por qué? Porque Dios así le place. Si usted ha llegado al Evangelio, si usted es tierno en el Evangelio o tiene años de estar en el Evangelio, usted tiene que ser probado y no se vaya a admirar cuando la prueba llegue. ¿Por qué? Porque Dios habla a tiempo y fuera de tiempo. Y si usted está oyendo este mensaje, es porque Dios sabe lo que viene el día de mañana a su vida. Libro de Génesis, dijimos, versículo 22, capítulo 22, versículo 1, dice: aconteció pues después de estas cosas que probó Dios a Abraham, y le dijo: Abraham, y él respondió: heme aquí. Qué lindo cuando llegue la prueba decir: heme aquí, Señor, aquí estoy, confiando en que tú me vas a sacar adelante, confiando que tú eres poderoso, confiando en que yo soy más vencedor por la fe puesta en Cristo Jesús, nuestro amo y nuestro Señor. En Hebreos 11, 17 también confirma la fe de Abraham, ¿verdad? Cuando fue probado y entregó en sacrificio vivo a su único hijo. Una prueba tremenda para este hombre, pero fue probado. Otro personaje que fue probado en la Biblia fue Ezequías. El rey Ezequías, en Segunda de Crónicas, hermano y amigo, fue probado por Dios. ¿Por qué? Porque a Dios le plació probarlo. Y cuando a Dios le place someternos en una prueba para ver en qué nivel espiritual estamos, pues que Él nos ayude, porque lo que Él hace nadie lo puede detener. Segunda de Crónicas capítulo 32, le dije, para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice de la siguiente manera la bendita palabra de Dios. Segunda de Crónicas capítulo 32, versículo 31. Mas en lo referente a los mensajeros de los príncipes de Babilonia que enviaron a él, se refiere a Ezequías, para saber del prodigio que había acontecido en el país, Dios lo dejó para probarle, para hacer conocer todo lo que estaba en su corazón. ¿Qué me está diciendo la palabra? Que Dios nos va a probar a nosotros para ver qué es lo que nosotros tenemos en nuestro corazón. Job fue otro siervo que fue probado. Job fue pasado por una prueba difícil y la mayoría predicamos sobre la prueba que Job tuvo que pasar. La mayoría mencionamos algo cotidianamente, la situación que Job tuvo que pasar, pero cuando llegamos a la prueba se nos olvida
que Job salió victorioso. Se nos olvida que Job nunca murmuró y nunca pecó, nunca renegó. Es más, mire las palabras de Job en el capítulo 13, versículo 15, dice Job bien claro: he aquí, aunque él me matare, en él esperaré, no obstante, defenderé delante de él mis caminos. O sea, qué fe más tremenda la de este hombre. Este hombre estaba seguro que aunque él muriera, él sabía que Dios estaba con él. Job nunca murmuró. Daniel también fue otro que fue sometido a muchas pruebas, pero de todas salió vencedor. ¿Por qué? Porque Daniel confiaba plenamente en Dios, confiaba plenamente en su Salvador. Daniel capítulo 6, versículo 4 nos enseña que los gobernadores y los sátrapas, dice, buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino. Pero dice aquí, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallada en él. El versículo afirma que esta gente se desvelaba buscando un portillo, buscando una razón, un motivo, una causa, una circunstancia por la cual poder acusar y matar a Daniel, pero nunca lo hallaron. Bendito Dios, Daniel fue probado. Jehová de los ejércitos prueba a sus guerreros. Jueces capítulo 7, versículo 4 nos enseña que Dios probó primero al ejército que le entregó a Gedeón y le dijo: llévalos al río, allí los probaré yo. ¿Por qué? Porque Dios prueba a su gente. David, el rey David, en el Salmo capítulo 17, versículo 3, él dice unas palabras tan lindas y tan hermosas. Qué bello sería que nosotros fuéramos capaces de poder expresar esas palabras. Salmo capítulo 17, versículo 3, oiga mi hermano, dice el rey David: tú has probado mi corazón, me has visitado de noche, me has puesto a prueba y nada inicuo hallaste. He resuelto que mi boca no haga transgresión. Qué lindo. Él mismo está diciendo y está aceptando que Dios lo probó, que Dios le pasó el examen. Los apóstoles fueron sometidos también a prueba. Los pastores, los líderes son sometidos a prueba. Apocalipsis capítulo 2, versículo 2, dice la bendita palabra de Dios que los apóstoles han sido probados, porque todo cristiano evangélico tiene que ser probado para ver de qué está hecho. Por eso es que la prueba no tiene que desesperarnos ni afligirnos. Dice Apocalipsis 2, versículo 2, dice: yo conozco tus obras, dice el Señor a la iglesia de Éfeso, y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos. Oiga, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Gloria a Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que todos somos probados delante de Dios. Todos vamos a pasar adversidades y pruebas en el camino del evangelio. Pero como dice la bendita palabra de Dios en el Salmo, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Salmo 34, versículo 19. Mi hermano, mi amigo, yo no sé cuál sea tu prueba en este momento, pero lo único que yo sé, y de eso estoy seguro, es que Dios tiene el control de tu vida, si tú se lo permites. Oremos. Padre nuestro, te damos gracias, porque aunque la prueba, la dificultad que en este momento estamos pasando es difícil, es angustiante, nos tiene afligidos, nos tiene desesperados, pero sabemos que gracias a tu palabra en esta hora hemos podido comprender que muchas serán las pruebas, muchas serán las dificultades, muchos serán los problemas que vendrán a nuestra vida, pero de todas ellas
tú nos sacarás adelante. Padre, en esta hora invocamos tu nombre en el santo bendito nombre de Jesús, pidiendo tu poder y tu autoridad, pidiendo tu fortaleza, pidiendo que envíes tu Espíritu Santo a nuestra vida para fortalecer nuestra fe, para que podamos, Señor, ver esta prueba como un peldaño hacia el reino de los cielos, para que nuestra actitud ya no sea una actitud negativa, sino que nuestra actitud sea una actitud positiva, en la cual podamos decir, igual que tu siervo dijo: yo sé que mi Redentor vive, y aún muerta esta carne, mis ojos han de ver su rostro. Gracias por esta hermosa palabra, Señor. Te pido que bendigas a cada oyente y que tu Espíritu Santo lo ministre en gran manera. En el santo y bendito nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Que Dios nos bendiga, hermanos.